Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. No sé si la quieren escuchar o no. ¿Quieren escuchar palabra del Señor? Póngase de pie conmigo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 51. Otro año más con Mateo, amén. Nos queda como 2 años más con Mateo. Vamos por el capítulo 13. Hoy terminamos la serie de las parábolas y hoy terminamos el capítulo 13. Así que hoy vamos a terminar la serie de las parábolas. No, hoy no terminamos el capítulo 13. Hoy terminamos la serie de las parábolas y la semana que viene estaremos tal vez terminando el capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 51 al 52 de la siguiente manera. Jesús les dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca tesoros de sus tesoros, cosas nuevas y cosas viejas. Saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Padre, venimos ante ti en reverencia. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote el auxilio que viene de ti, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos transformes. Que tú, Señor, quites de nosotros toda distracción. Padre, que como predicador podamos, Señor, predicar tu palabra rectamente y trazar la verdad tal y como tú la has establecido y la has revelado en ella. Padre, que tú hables a nuestros corazones. Que tú, Señor, traspase nuestras vidas con tu palabra. Y que tú, Señor, nos hagas salir de este lugar una vez más, edificados, consolados, exhortados por esta verdad. Te lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Seguida de la explicación que terminamos la semana pasada, donde estuvimos viendo el domingo pasado la parábola, la última, si se puede llamar parábola, porque en específicamente Jesucristo está hablando acerca de un tipo de conducta de reino, más que de una parábola de reino, aunque se conoce como la parábola del padre de familia. Pero la semana pasada nosotros estuvimos viendo la última parábola, que era la parábola de la ¿qué? ¿Alguien se acuerda de que estuvimos hablando? ¿La parábola de qué? De la red, donde se pescaba toda clase de peces, pero al final de la era va a ser unos apartados y los buenos van a ser apartados por él, y los malos van a ser desechados por él. Y dijimos que los buenos eran los que han sido justificados por la gracia de Dios, y los malos han sido aquellos en el cual han pisoteado la sangre del Hijo de Dios. De manera que cuando Jesús termina de enseñar esta parábola, Jesús comienza con una pregunta en el versículo 51 de Mateo capítulo 13, y comienza a decir Jesucristo: ¿habéis entendido estas cosas? Yo quiero preguntarle, y Jesucristo te está preguntando, amada iglesia, en el día de hoy: ¿habéis entendido estas cosas? ¿Y cuáles son esas cosas que posiblemente Jesucristo le está preguntando que habéis entendido? Recuerda que Jesús estaba hablando acerca de ¿qué? De las parábolas, y nosotros hemos visto que Jesucristo habló de la parábola del sembrador. Jesucristo habló de la parábola del trigo y la cizaña. Jesucristo habló de la parábola del grano
y la mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido. Todas estas parábolas las hemos ya estado estudiando aquí. Si usted no ha tenido la oportunidad de estar en alguna de ellas, están por YouTube, están en mensajes grabados. Por favor, búsquela, adquiérala, porque estas parábolas son demasiado importantes para nuestras vidas. Y no lo digo por querer exagerar, no lo digo por querer decir algo llamativo, lo digo porque es una realidad, porque Jesucristo le dijo: ¿habéis entendido estas parábolas? ¿Entendiste lo que significa la parábola del tesoro escondido? ¿Entendiste lo que significa la perla de gran precio? ¿Entendiste lo que significa la parábola de la red? Recuerde que todas estas parábolas estaban relacionadas a los misterios de ¿qué? Ay, bendito. ¿El misterio de qué? Del reino de los cielos. Por lo tanto, estas parábolas nos está diciendo: así se maneja el reino de los cielos. ¿Y cuál fue la contestación de los discípulos? Cuando los discípulos contestaron afirmativamente, ¿cuál fue la contestación de ellos? Sí, Señor. Entendimos lo que tú nos dijiste. ¿Y cuál es la contestación de ustedes? ¿Entendió las parábolas? Si no, por favor, compre el CD, escúchelo 500 veces, pero entienda las parábolas, por favor. Y sabemos que esto es una obra del Espíritu Santo. Los discípulos van a entender las parábolas. Y los discípulos le dijeron: sí, Señor. Entendimos lo que tú nos quisiste decir. Ahora Jesucristo les dice a ellos: ustedes que entendieron la parábola, yo les voy a seguir diciendo a ustedes cómo yo los comparo a aquellos que entienden las parábolas que hemos enseñado. Y mira lo que le dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos le respondieron: sí, Señor. Y él le dijo: ok, si las entienden y realmente han entendido lo que yo quise decirle a ustedes, misterios revelados que los profetas anhelaron escuchar, misterios que no escuchó Moisés, misterios que no escuchó Jeremías, misterios que no escuchó Isaías, misterios revelados a ustedes. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia. Es decir, Jesús está comparando a los discípulos con el padre de familia que tiene tesoros en su casa. Y le está diciendo: si ustedes han entendido las parábolas que yo les acabo de decir, yo los comparo a ustedes como un padre de familia que tiene en su casa tesoros viejos y tesoros nuevos. Y para poder entender un poquito el contexto de lo que significa tesoros nuevos y tesoros viejos, quizás como usted no tiene, en esto no es tiempo de guardar tesoro en su casa, pero en el tiempo que nosotros estamos viendo aquí se guardaba tesoros y se enterraban en medio de las casas los tesoros, porque no tenían caja fuerte. No tenían bancos donde ellos pudieran poner sus tesoros, de manera que tenían que enterrarlo, de manera que tenían que guardarlo en un closet de su casa, o si tenían closet, o en un almacén donde ellos pudieran guardar aquello que era valioso para su vida. De manera que allí tenían cosas nuevas y allí tenían cosas viejas. Lo más cercano a nosotros es el closet de nuestro hogar. Allí tenemos ropa vieja y tenemos ropa nueva. Allí tenemos zapatos nuevos y tenemos zapatos viejos. Pregunten a las mujeres cuántos tienen zapatos viejos y siempre te van a decir que sí. Pero tienen zapatos viejos, mujeres. Uy, se quedaron bien serias. Es que en la mayoría de los closets de la mujer tienen un sinnúmero de zapatos, ¿sí o no, varones? Ayúdenme. Y al final, cuando van a una tienda, dicen: no tengo zapatos. ¿No tienes zapatos? Y no cabe uno más en el closet. Pues ese es el contexto. Allí tenemos cosas viejas, allí tenemos cosas nuevas. Cuando Jesús le dice a los discípulos esta parábola, le está describiendo que en el reino de Dios usted es semejante a un escriba.
Y pastor, ¿qué es eso un escriba? ¿Qué tiene que ver con que yo soy como un padre de familia y me compara el padre de familia con un escriba? Vamos a tomar un tiempo para considerar qué quiere decir Jesús cuando nos dice que nosotros somos un escriba en el reino de los cielos. Jesús está haciendo un señalamiento acerca de lo que es el escriba y dice, por eso todo escriba docto. Fíjense que habían escriba y habían escribas doctos. ¿Y qué quiere decir un escriba normal y un escriba docto? Bueno, un escriba era una persona entrenada en técnicas de la escritura para registrar eventos y decisiones. Por lo tanto, los escribas estuvieron funcionando, comenzaron en la historia bíblica en el tiempo de cautiverio, de exilio babilónico. De manera que los escribas eran personas que iban anotando todas las circunstancias, los eventos, las decisiones que se tomaron. Los escribas fueron los narradores de las crónicas. Los escribas fueron los narradores de la historia de Esther. Los escribas fueron aquellos que iban diciendo toda la historia del pueblo judío escrita, copiada, reservada. Era de una manera tan celosa, tan específica, que era tanto el celo que ellos tenían por la palabra, que cuando ellos llegaban a la palabra Yahvé, que nosotros conocemos como Jehová, era tan santa que ellos tenían que ir a bañarse, y cuando se bañaban se sentían entonces limpios, tomaban aire y escribían el nombre de Jehová. Eso era un escriba docto, eso era un hombre que estaba entregado a la palabra escrita, estaba enseñando la palabra escrita. Uno de esos escribas era Esdras. ¿Usted ha leído el libro de Esdras? Levante la mano los que han leído el libro de Esdras. Una persona en la iglesia. Yo quiero decirle, hermanos, que el libro de Esdras es un libro muy pequeño de leer. Y si algo nos va a caracterizar, y si algo nos está comparando a Jesús aquí, es que aquellos que entienden el misterio de las parábolas son como los escribas. Y los escribas tenían tiempo, años, indagando, conociendo, enseñando la palabra, viviendo la palabra, proclamando la palabra del Señor. Y hermano, usted no va a vivir la palabra, enseñar la palabra, proclamar la palabra del Señor si usted no lee la Biblia. Hermano, Esdras es un libro pequeño. Yo no quiero decirle esto para que usted se sienta mal. Yo quiero decirle esto en amor para que usted se prepare. Hermano, tome como meta de este año leer las Escrituras. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído la Biblia tan siquiera una sola vez? Se supone que la palabra de Dios por lo menos una vez al año la leamos completa. Y pastor, no sé cómo empezar. También voy a subir en estos días en las redes sociales la forma en cómo podemos leer la Biblia un año. Pongámonos eso como meta. Yo quiero leer la palabra, yo me quiero comer la palabra, porque todo hombre, padre de familia, discípulo, los estoy comparando con un escriba docto. Un hombre que profundiza. Esdras, empecé con Esdras y seguí acá. Pues Esdras era un escriba. Esdras era un escriba docto de la ley. Y nosotros podemos ver en Esdras capítulo 7, versículo 6, que Esdras era un escriba en el sentido que él era experto en la enseñanza de la palabra del Señor. Todo discípulo del Señor, escuche bien, todo discípulo del Señor tiene que ser diestro en la palabra del Señor. Todo. Cuando Jesús mandó a ser discípulos, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús no dijo, vayan y hagan decisiones. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Es decir, la palabra del Señor tiene que ser para nosotros la prioridad mayor en nuestras vidas, en las cuales nosotros podamos ser como estos escribas. Ay, pastor, yo pensaba que era solamente venir los domingos y escuchar el sermón e irme para mi casa y regresar el domingo que viene. Pues no es lo que dice la palabra del Señor.
Si tú eres un discípulo del Señor, una de las cosas que va a caracterizar tu vida es que tú vas a ser como ese escriba. Tú pasarás tiempo en el Señor. Los escribas más adelante pasaron a ser los que se conocen como los fariseos en el Nuevo Testamento. Los fariseos no eran gente mala. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando nosotros hablamos decimos, ay, este es como un fariseo. Lo que pasa es que habían fariseos, habían dos tipos de fariseos. Estaban los fariseos que realmente eran escribas de la ley, amaban la ley, enseñaban la ley de manera correcta. Pero había un grupo de fariseos que solamente se quedaban en la letra de la ley y habían perdido el espíritu de la ley. A esos Jesucristo les fue duro. A los religiosos les fue bien duro porque ellos tenían la ley como un estándar para otros, pero no se la aplicaban a sí mismos. Y hermanos, así hay muchos en el día de hoy en la iglesia. Se saben la Biblia, te dictan la Biblia, te la hablan de memoria, pero hermanos, no la aplican en su vida. Fariseos. Jesús dijo, seamos como escriba docto, alguien que interpreta la palabra, aplica la palabra y enseña la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí. Una iglesia en la cual nos apasionamos por la palabra, nos apasionamos por el estudio, vivimos por la palabra, de que nos aprendamos la palabra y la palabra de Dios no está haciendo un efecto en mi relación. La palabra de Dios no está siendo vivida en mi trabajo. La palabra de Dios no está siendo vivida en mi familia. La palabra de Dios no está siendo vivida en mis decisiones. Cuidado. Que terminemos siendo fariseos legalistas y no escribas doctos de la ley. Pues los escribas doctos de la ley interpretaban, hacían discípulos, enseñaban y siguieron más adelante conocida como la rama de los fariseos, que fueron los mismos religiosos que dejaron la pasión que se supone que estuvieran haciendo y terminaron matando al Cristo. De manera que esta gente no era solamente unos copistas, esta gente no era solamente unos estudiantes ni instructores, sino que esta gente eran doctos. Es decir, ellos eran muy fino, al pie de la letra, las cosas que tenían que escribirse y las cosas como debían interpretarse. Un escriba docto en el reino de los cielos. Habían escribas que no eran doctos. Y esos escribas doctos los sacaban, pero habían escribas que eran doctos. El punto principal que Jesús nos quiere decir aquí es que tú no seas como un escriba normal. Tú como discípulo, Él te está mirando como un escriba docto para entender, interpretar la ley y enseñar la palabra de Dios. No es que tú tienes que ser un pastor. No es que tú te tienes que parar aquí, enseñar a la iglesia. No es que usted tiene que ser tal vez un maestro, pero usted tiene que ser un escriba docto. ¿Desde qué punto de vista? Usted debe saber enseñar la Biblia a su compañero de trabajo. Usted tiene que saber enseñar la Biblia a sus hijos. Usted no tiene que esperar que los hijos de ustedes tengan que venir a la escuela dominical para que un maestro le enseñe la Biblia. Nosotros, si somos discípulos, debemos prepararnos de tal manera que yo pueda abrirle las escrituras a mis hijos y yo se las pueda explicar. Ay, pastor, yo pensaba que eso le tocaba al pastor. ¿Quién te dijo semejante mentira? En el Antiguo Testamento los pastores no habían. Y los sacerdotes no eran los que le enseñaban la palabra de Dios a los hijos. Dice que los padres, ustedes atarán estas verdades sobre su frente, sobre su cuello. Las hablarán mientras van en el camino. Las hablarán mientras se acuestan a dormir. Eso es responsabilidad de los padres. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos y entender la posición que Dios nos ha llamado a que nosotros seamos. Y ante los ojos de Jesús, un verdadero discípulo es alguien que sabe interpretar la palabra y debe por lo menos enseñar la palabra. Y escuche, vuelvo a repetir, no dije que tiene que ser un pastor, no dije que tiene que ser un maestro. Debe entender la Biblia y debe saberla enseñar. Mínimo. Pastor, yo quiero que tú hables con el compañero de trabajo mío. Lo tengo casi al lado de acá. ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no le abre las escrituras y le enseña? Es que no sé. ¿Por qué no sabes? Es que yo no sé interpretar la Biblia. ¿Por qué no viene los días viernes? Hay pastores que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no viene los días miércoles? Coqui. Una ranita en Puerto Rico que cuando hay mucho silencio se oye solo ella.
Yo quiero aprender la palabra del Señor. Aquí tenemos diferentes días en la semana para prepararnos y enseñar la palabra del Señor. Empezando desde el padre de familia, como terminando con aquel que tiene aspiraciones pastorales. Todos debemos ser escribas doctos en el reino de los cielos. Un escriba docto, dice la palabra, es semejante a un padre de familia. ¿Quién es el padre de familia? ¿Quién es el que tiene la autoridad en el hogar? Escuché uno que dijo ahí, mami. No es mami. Quien debe tener la autoridad en su casa, quien debe instruir en su casa, quien debe cuidar en su casa, quien debe guiar su casa, se llama los varones, se llama la cabeza que Dios puso en el hogar. Y así entonces Jesucristo dice, de manera que un escriba es semejante a un padre de familia. El padre de familia es el que guía. Así debemos hacer aquellos que somos sus discípulos, guiar a la gente a Cristo, guiar a la gente a su palabra, guiar a la gente a que nosotros podamos mostrarle la verdad del evangelio de Jesucristo. Pastor, yo pensaba que eso le tocaba al pastor. No, eso nos toca a nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Todo discípulo se parece a un escriba, y un escriba es como un padre de familia. Y ese padre de familia lo compara con ese padre de familia que tiene tesoros de gran valor. Fíjate que quien cuidaba los tesoros de la casa no era la mujer. Quien guardaba los tesoros de la casa era el padre de familia. Él tenía tesoros que eran tesoros nuevos y eran tesoros viejos. ¿Y qué quiere decir, pastor, con tesoros viejos y tesoros nuevos? ¿Qué es lo que Jesucristo le está enseñando? ¿Qué era el tesoro viejo? Recuerda que está hablando del escriba. ¿A qué se dedicaba el escriba? Dije, a interpretar la ley, a vivir la ley y a enseñar la palabra de Dios, ¿correcto? De manera que el escriba tenía tesoros viejos. ¿Qué era lo viejo que él había escrito anteriormente? El Antiguo Testamento, correcto. De manera que él está diciendo, todo escriba, todo discípulo mío es como ese padre de familia que tiene tesoros viejos y tesoros nuevos y comienza a sacar de los tesoros viejos y comienza a sacar de los tesoros viejos y comienza a tomar esos tesoros para hacerle útil a los demás. Eso es lo que quiere decirnos tesoros viejos, Antiguo Testamento, tesoros nuevos, Nuevo Testamento. Es decir, el tesoro nuevo es el entendimiento del reino de los cielos de una manera a cabalidad que antes no teníamos en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir, era una sombra de Cristo. Cuando termina la sombra es cuando la persona viene, de manera que está diciendo Jesucristo, este reino ahora ha sido revelado, pero no quiere decir que tú vas a quitar el viejo. Por eso a mí no me gusta cuando por ahí regalan Nuevos Testamentos. ¿Por qué regalar Nuevos Testamentos? Es como decir una historia a mitad. ¿A usted le gustaría que dijeran su biografía a mitad? Que comienza de los 30 años en adelante. A ningún hombre le gustaría que diera su biografía y diera la mitad de la biografía. ¿Y qué pasó los primeros años con él? No, nosotros tenemos que tener el Nuevo Testamento que nos interpretó, nos reveló de manera completa el Antiguo Testamento. No podemos decir, no, yo voy a leer el Nuevo Testamento. Inclusive yo he escuchado gente y aún creyentes, iglesias y pastores que dicen, lo importante es el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con la revelación del Antiguo Testamento? ¿De qué me hablaba a mí el Antiguo Testamento? Eso es lo que hace hermoso el Nuevo. Lo que hace hermoso el Nuevo Testamento es que aquello que me decía, los tesoros viejos que me hablaban del Mesías que venía, la sombra que venía, ahora yo cuando leo el Nuevo Testamento y abro los tesoros, yo puedo entender, esto era lo que decía aquí Isaías 53, lo puedo ver en el cumplimiento de Mateo capítulo 24, ¡wow!
tesoros viejos, tesoros nuevos. Entiendo ahora cómo puedo interpretar las escrituras. Es decir, lo que habla de David no está hablando acerca necesariamente, principalmente de David, sino que estaba hablando de alguien que venía a salvar al pueblo de la esclavitud. Me está hablando acerca de Cristo. Moisés no es el gran libertador, sino que había un libertador que iba a libertar a su pueblo del pecado por la eternidad, y ese es Cristo. Tesoros viejos, tesoros nuevos. Pastor, yo no sabía que la Biblia se interpretaba así. ¿Tú sabes por qué no he entendido cómo se interpreta la Biblia? Porque viene solo los domingos. Ay, pastor, yo no entiendo lo que usted predica ni papa. Porque no llegas en la semana. Que tenemos tiempo de preguntas. Que abrimos para nosotros poder de manera detallada escudriñar los versículos y que usted pueda preguntar. Jesús le está diciendo, ustedes ahora pueden entender el Antiguo Testamento y los tesoros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Tesoros nuevos. Entiendo la palabra y doy fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Estos son los que sacan los tesoros. Estos son los que sacan las piedras preciosas. Estos son los que sacan las pepitas de oro. Estos son los que tienen deseos de poder conocer al Dios de las Escrituras. El entender estas palabras te va a llevar a entender los verdaderos misterios del reino de Dios, y vas a poder sacar del antiguo pacto y vas a poder meterlo en el nuevo pacto, y vas a poder interpretar el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto para que esos sean tus tesoros por el cual tú vivas. El entendimiento de la palabra del Señor. ¿Está conmigo hasta aquí? Jesús es muy claro al decirle a los discípulos, ustedes, yo los comparo, si entendieron bien las parábolas, ustedes son unos escribas. Eso debería llenarnos de gozo. Que Jesús le diga, ustedes son unos intérpretes de la ley, porque ustedes entendieron las parábolas. ¿Ya ve por qué son tan importantes entender las parábolas? Pastor, no las entiendo. Busque las prédicas, por favor. Necesita entenderlo, porque Jesucristo dijo, si ustedes entienden eso, ustedes están sacando tesoros viejos y tesoros nuevos. Es una riqueza espiritual para ustedes entender el reino de Dios. Somos un aprendiz constante. Cada discípulo debemos ser como ese padre de familia. Vaya conmigo a Salmo 19, versículo 7, y miremos cómo es la ley de Dios. Cómo debe ser la palabra de Dios para nuestra vida. Y qué bueno que comenzamos este año en esta parábola. No fue planificado por mí para dar un primer sermón de año nuevo, sino que fue el Espíritu Santo que nos permitió quedarnos aquí para comenzar este nuevo año diciéndonos, profundicemos, arraiguémonos, hagamos raíces en la palabra del Señor, escudriñemos la palabra del Señor, amemos la palabra del Señor, devoremos la palabra del Señor. Salmo 19, versículo 7, dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pastor, ¿por qué tengo que leer la palabra de Dios? Porque esa es la que convierte mi alma, esa es la que me salva. Y sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. Esa es la que da el testimonio del Dios que queremos aprender. Y es el que hace sabio al sencillo. Quizá algunos de los que están aquí no llegaron ni tan siquiera al primer grado. Y no tienen un título ni de superación en su casa. Pero la palabra del Señor está diciendo, si tú entiendes el reino de los cielos, tú eres un docto delante del Señor. Tú eres alguien que entiende los misterios del reino, porque esta palabra hace el sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Te gozas cuando vas a la Biblia? ¿Te gozas al tú decir, Señor, hoy voy a estudiar las Escrituras, quiero entender estos versículos? ¿Qué quiere decir la Biblia aquí? Cuando la palabra del Señor dice que en el tabernáculo habían utensilios, cuando la palabra del Señor dice que las cortinas eran color violeta, ¿qué quiere decir esto? Que había lugar santo, lugar santísimo, atrios. ¿Qué quiere decir eso a la luz del tesoro de los nuevos? Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero saber qué dice la palabra tuya. Y que te alegre el corazón. ¿Te alegras cuando vas a la Biblia? ¿Te alegras? ¿O te hastía la palabra de Dios? Ay, otra vez. Vamos a la iglesia, vieja. Ay, está haciendo frío. Pues así de frío está tu corazón. Porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero saber qué quiere decirme el Señor, porque la palabra del Señor alegra mi corazón. Decía David, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, vamos a la casa del Señor. Dios nos está dando fuerte en estos versículos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú sigas este año igual. Dios no quiere que tú vuelvas al 2016 con las mismas perezas de antes. Compromiso y amor, entrega por la palabra del Señor. Esta palabra alegra mi corazón. Los preceptos de Jehová son puros, que alegran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Mire qué hermoso, mire cómo el salmista habla de la Biblia. Son deseables más que el oro. La palabra de Dios yo la deseo más que el oro. Es decir, ay, pastor, me están diciendo que me van a dar overtime en el trabajo y me lo van a pagar doble. Y entonces eso va a decir que en la semana yo no voy a poder venir. Bueno, pues la palabra del Señor dice que la palabra del Señor es más deseable que el oro. Es más deseable que tus $30 más que te vas a ganar por el overtime que vas a hacer y perderte el congregarte en la semana. Es más deseable que el oro, y más deseable más que el mucho oro. No solamente que el oro, que el mucho oro afinado. La palabra de Dios es dulce. Algo que a ustedes les ha pasado, que usted se come algo. Josué me va a entender. Josué se compró unos dulces del Perú que saben bien rico. Yo no sé, no hay ningún peruano aquí, pero esos dulces saben bien sabrosos. Son como si fueran polvorones en Puerto Rico. Tiene una crema adentro y cada dulcito es así de pequeño y te vale $1. La bolsa vale $6. Y cuando el hermano Josué se compró esa bolsa, yo estaba loco por pedirle una y se la metí al bolsillo. Y decía, es que son buenos y son caros. Yo quiero metérmelo en la boca. Yo quiero disfrutármelo, pero completo, los $6. Son deseables. Así es la palabra del Señor. Esto es algo rico. Yo no quiero que se acabe de mi paladar. Yo quiero más de la palabra. Y así gente aquí, a mí me da gozo. Hay gente aquí que se acaba el sermón, va y come, y ninguno de los que estamos aquí le he dicho, vaya y escuche la palabra del Señor en West Valley a las 6. Van y quieren escuchar palabra. Necesito la palabra de Dios, porque es dulce. Porque yo quiero disfrutarme, que destila del panal. Dice su palabra, el versículo 11, tus siervos es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Mejor que la plata, mejor que el oro, mejor que los rubíes, dice Proverbios 3, versículo 13, es la palabra de Dios y nada se puede comparar a ella.
El valor del tesoro del antiguo y del nuevo pacto debe ser aumentado en nosotros cada vez que nosotros vayamos viendo el aumento de la revelación de esta palabra. Colosenses 2 versículo 3 dice: en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo quiero conocer, yo quiero saber y hacerme sabio en el conocimiento de Dios. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cada discípulo tiene un tesoro viejo. ¿Está conmigo? Cada discípulo tiene un tesoro nuevo. No solamente saca del viejo, sino que también saca del nuevo. La Escritura fue escrita para amonestarnos, consolarnos y darnos esperanza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Romanos 15:4 habla claramente: porque las cosas que escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, no fueron escritas para dejarlas en una esquina. Las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Se escribieron para que aprendamos a ver lo que Jesús y lo que Cristo, lo que Cristo en Dios estaba revelándonos a nosotros, para que aprendiéramos de los pecados pasados, de la gloria pasada, pudiéramos nosotros aprender. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Podamos ver los errores de ellos, podamos ver los pecados de ellos, podamos ver las caídas de ellos, pero podamos ver el Dios de gracia levantándolos y llevándolos hasta el propósito establecido. 1 Corintios 10 versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron a los del Antiguo Testamento como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. El Antiguo Testamento fue escrito para amonestarnos a nosotros que estamos viviendo en el fin de los siglos. La palabra del Señor, y con esto cierro, Antiguo, Nuevo Testamento, la Biblia dice que ella es útil para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y esto lo escribió en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14, es decir, todavía no existía el Nuevo Testamento. Y ya Pablo le está diciendo a Timoteo que esa palabra, que todavía no había Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento te hacía sabio para entender a Cristo y ser salvo por la fe. Antiguo Testamento, todavía no había Nuevo. La palabra de Dios es útil, dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. La palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Claro, no es que vamos a llegar a una perfección plena, pero apuntamos a caminar en crecimiento y en semejanza de Cristo. Por lo tanto, cuando yo voy al Antiguo, cuando yo voy al Nuevo Testamento, yo puedo darme cuenta que esto me va a llevar al mayor de los misterios revelados, y es enseñarme la persona de Jesucristo. ¿Qué habla el Antiguo Testamento? De Cristo. ¿Qué habla el Nuevo Testamento? De Cristo. Por lo tanto, yo tomo el tesoro de la sabiduría, que es Cristo, para poder entender el Antiguo y el Nuevo. Tengo que entonces mirar con los lentes de Cristo. Lucas capítulo 24 versículo 25, Jesucristo estaba hablando con aquellos que iban camino a Emaús, y les dice: oh insensatos, porque ellos estaban hablando, mataron al Cristo, ¿supiste lo que pasó? Ya no está el que se llamaba el Mesías. Y entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira cómo Jesucristo le llama a las personas que no escudriñan las Escrituras con los tesoros viejos y los tesoros nuevos. Miremos bien. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué les dijo Jesús esto? Porque ellos estaban buscando otras cosas, no estaban buscando a Cristo en la Biblia. Inclusive Jesucristo les dijo en una ocasión: vosotros van a las Escrituras pensando que en ellas encontráis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Tú buscas la Biblia para un beneficio personal, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces le dijo:
no era necesario, versículo 26 del capítulo 24 de Lucas, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entraran en su gloria. Y mire lo que hizo. Tesoros viejos, el padre de familia, el verdadero escriba, el verdadero doctor de la ley. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por quienes, por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, todos los profetas que están hablando aquí, les declaraba en cuántas de las escrituras, en todas las escrituras, lo que de qué, de él decían. Iba por las escrituras. Vamos al Nuevo Testamento y eso lo vamos a hacer pronto tal vez. Cuando terminamos. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.